La blasfemia, el nombre del Señor en los juramentos ociosos. Cuando Cristo predicó sobre los juramentos, Mateo 5 del 33 al 37, no los asoció específicamente al tercer mandamiento, aunque los oyentes judíos probablemente establecieran la relación. Significativamente advirtió contra el juramento por el cielo, la tierra, por Jerusalén o por nosotros mismos, pero en ningún momento se refirió al nombre del Señor. Según Alfred Edersheim, La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, las diferentes maneras de jurar a las que Cristo se refiere las adoptaron los judíos para evitar pronunciar el nombre divino. Por lo tanto, juraban por el pacto, por el culto del templo o por el propio templo, pero quizá la forma de jurar más habitual sea por la vida. Dice muy poco de la naturaleza humana la necesidad que tenemos de jurar por todo. La única razón porque durante siglos la costumbre de los tribunales haya sido esperar de los testigos que juren sobre la Biblia para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, es infundir el temor de Dios en aquellos cuya palabra de otro modo no es de fiar. El hecho de jurar haciendo referencia a un tercero solo demuestra que los hombres y las mujeres son mentirosos por naturaleza. Para los judíos era impensable utilizar un juramento en el que entrara en juego el nombre de Dios, de su pacto, un nombre que ni siquiera se atrevían a pronunciar durante el culto. Sin embargo, les era bastante fácil jurar en nombre de algo que, en comparación, resultaba trivial. La tragedia de esto era que se sentían menos obligados a cumplir un juramento si aquello por lo que juraban era considerado de menos valor. En otras palabras, según Cristo en Mateos 23 del 16 al 18, había niveles de fidelidad a un juramento. Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Y con una ira escasamente reprimida el Señor termina, necios y ciegos. El clasificar una mentira según la importancia del juramento es completamente ridículo. Por otro lado, el Señor permite prometer y hacer juramentos. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Números 32. Y comparar con Deuteronomio 23 del 21 al 23. Pero debe advertirse que aquí las palabras importantes son ligando su alma con obligación y no quebrantará su palabra. No hay ninguna referencia a un tercero, ya sea persona u objeto, para apoyar la promesa. La palabra del hombre debe ser su garantía. Esa es precisamente la conclusión a la que llega nuestro Señor en Mateo 5:37. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Según Pablo en 2 a los Corintios 1, del 18 al 20, ese es el ejemplo que Dios mismo nos da. Hay algo particularmente ofensivo para Dios en el juramento que se hace en el nombre de Dios o en el nombre de Cristo cuando el que lo emite está mintiendo. Tal persona puede estar segura de la solemne advertencia de que el Señor no le dará por inocente. El profeta Jeremías se refirió a semejantes promesas vacías. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Jeremías 5:2. Por otro lado, el profeta anhelaba el día en que el pueblo del Señor pudiera jurar, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia. 4:2. Por este motivo,
no puede ser blasfemo tomar a Dios como testigo de la veracidad de nuestra afirmación, aunque Cristo dijo que debería ser totalmente innecesario, desde el momento en que nuestra palabra debería ser nuestra garantía. Pero invocar el nombre de Dios para mentir es un pecado temible y no estará exento de castigo. La blasfemia, el nombre del Señor en la queja y en la incredulidad. En una serie de afirmaciones que requerían una respuesta, el profeta Malaquías obligó a la nación a admitir su propia desobediencia y conducta pecaminosa. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Los israelitas también pecaron en el desierto con un espíritu de protesta y desobediencia. Números 14:27, primera a los Corintios 10:10. Y por esta razón el pueblo experimentó grandes sufrimientos. Cuando profesamos el nombre de Cristo y de Dios, constituye una violación del tercer mandamiento quejarnos de que ha actuado de forma injusta en nuestras vidas o que simplemente no se ha preocupado por nosotros. Tomamos el nombre del Señor en vano cuando nuestras conversaciones o nuestro espíritu de protesta dan a entender que es un Dios en el que no se puede confiar. Otros están oyendo lo que decimos, especialmente cuando tenemos las circunstancias en contra. Dar a entender que es inútil servir a Dios o guardar sus mandamientos deshonra su nombre. No es infrecuente que los cristianos expliquen la conducta de alguien que está atravesando un período trágico de prueba en su vida, llegando a la conclusión de que no ha aprendido a aceptarlo. Puede que eso sea cierto, pero el problema suele estar en una etapa anterior. Puede que hayan aprendido a aceptar que las circunstancias que tanto han cambiado su vida vienen de la mano de Dios y no le culpan ni le acusan de ser injustos. En este aspecto son intachables. En cualquier caso, lo que no han aprendido aún es cómo aceptarlo. Pueden manejar el hecho de las circunstancias, pero sus quejas y su espíritu sombrío, como se resignan refunfuñando a la voluntad de Dios, destruyen el valor de su presunta confianza en Dios. En otras palabras, su reacción niega su teología. Probablemente este fuera el pecado de Jonás cuando se levantó en la cubierta de un barco azotado por la tormenta y declaró su temor a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, para a continuación añadir que estaba huyendo de este Dios. Jonás 1:9-10. Su teología era impecable, su reacción despreciable. Es una blasfemia cuando nuestra conducta es una negación del Dios al que profesamos servir.